¿Alguna vez leíste la página de servicios de una empresa? Llegaste al final y no tenías la menor idea de qué vendían. O quizás alguna vez hiciste alguna práctica de yoga y las posturas eran complejas y no te sentiste de ninguna manera conectada o conectado con tu propio cuerpo y con la práctica, con tu respiración y con tu concentración. ¿Has sentido esa sensación como de pesadez cuando un mensaje o un discurso intenta sonar excesivamente académico, sofisticado o corporativo, al punto de que se convierta en una especie de muro impenetrable? Creemos que usar palabras difíciles o hacer posturas difíciles nos da autoridad, cuando en realidad solamente nos aleja de la otra persona y de lo que buscamos que logre hacer. Porque solemos confundir lo complejo con lo profundo y lo simple con lo superficial. Te doy la bienvenida a Práctica Creativa, un podcast donde las ideas, los pensamientos y el movimiento encuentran su cuerpo y su anatomía. Hoy vamos a hablar de un concepto fundamental para el haiku, esta forma de poesía breve japonesa que va más allá de esto, ¿no? Pero que para resumir, digamos de forma general, sería esto. Y es el concepto de karumi, ¿sí? O ligereza podría traducirse, propuesto por el maestro y poeta japonés Matsuo Basho. Este karumi o ligereza es un ideal estético y espiritual desarrollado por Basho durante sus últimos años de vida, que consiste en la búsqueda de la sencillez absoluta, alejándose de la retórica compleja para centrarse más en lo cotidiano y en lo honesto. En los últimos años de vida, Basho se hartó de la poesía densa y recargada y se daba cuenta de que más bien antes que revelar, antes que mostrar la intención del poeta o el mundo tal cual es, que digamos podría ser una de las intenciones del haiku japonés, empezó a buscar esta ligereza que era capaz de revelar verdades inmensas usando el lenguaje de todos los días. Las características claves del karumi justamente son estas, ¿no? Una simplicidad cotidiana enfocada en temas comunes y vulgares. En el caso de la poesía puede ser un gorrión, un gesto, en lugar, de la elegancia en la tradición japonesa de mostrar a la naturaleza, porque la naturaleza no es elegante en un sentido complejo o en un sentido rebuscado. La naturaleza sí es elegante en su simplicidad, en su vulgaridad. Además, otra característica del karumi importantísima para la filosofía que Basho profesaba, que era la filosofía zen, propone una mirada transparente, sin artificios, similar a la visión de un niño o a la fluidez del agua, que muestra las cosas tal cual es, o que mira las cosas sin tanta, palabrería. También, se basa en la honestidad estética, ¿sí? Evitar el uso o el exceso de palabras cultas, alusiones históricas o profundidades superficiales, valga el oxímoron, para liberar al haiku de su peso
justamente Karumi, ¿no? Hacerlo ligero. Y como les decía, para Basho esto no era solo un estilo literario, porque el haiku japonés, al menos en el caso de Basho, no era solamente una práctica literaria, sino era una práctica religiosa o filosófica, ¿sí? Entonces para él era también una forma de vivir en armonía con lo mundano, tras haber alcanzado, bueno, un estado espiritual mucho más trascendental. ¿Sí? Entonces justamente fíjense esta especie como de contradicción o de oxímoron, ¿no? Donde la persona que trasciende, y yo creo que esto lo hemos escuchado mucho, ¿no? Como que la persona que trasciende realmente o que conoce realmente, para usar una palabra menos ¿cómo llamarla? Elevada, como el que trasciende, ¿no? Es el que conoce, el que sabe, ¿no? Es el que es capaz, o es aquella persona que es capaz de explicar las cosas simple y llanamente, sin usar palabras rebuscadas o sin sumarle carga cognitiva al sentido de las cosas. De hecho, permíteme leerte un pequeño fragmento de un poema de Basho considerado representativo de este estilo, donde mezcla un montón de elementos de la naturaleza. Fíjense esto: bajo los árboles, la sopa y el pescado con flores de cerezo. Ahí está, ¿no? Cotidiano, figuras simples, palabras llanas, sin intención, más allá de decir lo que es. Bien, en este sentido, para traerlo un poco más a nuestro podcast, ¿verdad? O a los temas que tratamos en nuestro podcast, que tienen que ver también con, bueno, la UX Writing, el copywriting o el yoga, bueno, la poesía que ya hemos tratado acá con el tema del haiku japonés. Pues en el diseño de interfaces, la falta de Karumi, podríamos llamarla carga cognitiva, ¿verdad? Cargar de adjetivos rimbombantes o términos técnicos que le agregan un quilaje enorme a nuestro mensaje y que obliga al cerebro de nuestra lectora o lector a trabajar en exceso, ¿verdad? A cargar un peso que no corresponde para el tipo de experiencia que está sosteniendo. Y lo mismo sucede, bueno, en el mundo del pilates, del yoga o del trabajo físico, ¿verdad? Creemos, y esto yo lo veo mucho en mis prácticas, que un movimiento simple, una postura simple, pues es menos eficaz, eficiente o demuestra menos dominio de la práctica o de la técnica que una postura toda enreversada, ¿verdad? Que una postura ahí parado de manos con un dedo y dando vueltas, ¿no? Creyendo que, bueno, que lo que se tensa, lo que se esfuerza o lo que duele es como el verdadero trabajo a lograr en el yoga. Pero no, realmente el verdadero objetivo de todas estas prácticas es que avance sin fricciones, que sea fluido como el agua, que haya una economía de la energía capaz de llevar adelante estos movimientos de la mente, del cuerpo, de las ideas, de las palabras, de las formas poéticas, que no exija un esfuerzo de parte y parte. Pero justamente acá viene la otra cara de la moneda, ¿no? Para llegar a lo simple hay que trabajar muchísimo, muchísimo. Entonces es parte del trabajo de nosotras y de nosotros como escritoras, escritores, instructores, incluso, bueno, practicantes, ¿por qué no también, no? Porque a veces también exigimos a la otra parte como una cosa más enreversada y creemos que si la otra persona habla de manera simple, llana y sencilla, pues no es tan profunda como una persona que habla usando palabras rimbombantes. Entonces, bueno, vamos a evitar pasar nuestra carga cognitiva y asumirla nosotras
nosotros antes de transmitir pues nuestro mensaje o nuestra clase, para que nuestro texto, para que nuestros estudiantes, nuestros practicantes puedan entregarse a la práctica. Hablando de práctica, pues vamos a practicar un poco ahora en nuestro dojo el Karumi. Bien, vamos a pasar por distintas fases. Vamos primero a comenzar por lo obvio, ¿verdad? Por lo que siempre comenzamos y tiene fundamento en nuestro programa, que es el cuerpo. Entonces vamos a notar primero dónde estamos sosteniendo el peso de nuestro ego. Usualmente sostenemos esta carga cognitiva de ser nosotras, de ser nosotros, en la mandíbula y en los hombros. Entonces vamos a inhalar profundamente y en una exhalación lenta, suave y prolongada vamos a soltar esa tensión física antes de editar cualquier texto o antes de armar cualquier clase o antes de practicar cualquier tipo de práctica o de ejercicio, sea literario o físico. En la fase 2, pues vamos a irnos hacia el texto, pues vamos a hacer un reto, un desafío, que sería traducir obviedades. Ustedes saben que en este podcast ustedes siempre tienen que tener un cuaderno abierto, un trabajo previo o algo allí que ustedes estén trabajando, sea una clase, sea una práctica, o sea un poema, un copy o algo que estén desarrollando, ¿no? Idealmente para que puedan ponerlo en práctica. Bien, entonces bueno, un desafío que yo les doy hoy, pues a quienes estamos en el mundo laboral, insertos e inmersos. Bueno, abre tu propuesta de valor, por ejemplo, tu biografía en LinkedIn, tu clase, tu práctica, la que vas a enseñar, o el copy en el que estás trabajando. Y elimina, vamos a cortar, como un jardinero haría, los andamios no necesarios, ¿verdad? Como esos adverbios terminados en mente, esa jerga corporativa o corporativista, los excesos. Vamos a tratar de escribir este texto como si se lo estuviéramos explicando a un niño de 10 años en un parque. Y si al leer de nuevo tu texto, o al ver o revisar de nuevo tu práctica, sientes un poco de vértigo, porque suena demasiado evidente, demasiado fácil, demasiado obvio, felicidades, has alcanzado el Karumi. Entonces, para resumir el capítulo de hoy sobre la ligereza o el Karumi, en el copywriting sería el arte de no vender, sino la honestidad radical, ¿sí? Eliminar lo vacío, las promesas vacías. Si el producto resuelve algo simple, describirlo con esa sencillez o simpleza. Hablarle a la otra persona como un igual, sin retórica, sin pedestal, sino con confianza, independientemente del tono de la marca. En la poesía, pues lo mundano también como hecho trascendental o sagrado. Un café frío, el ruido de una persiana, es quizás tan relevante o tan profundo o tan real, tan vivo como un gran amor, como una gran parábola también de la vida. Y el ritmo fluido, palabras que no pesen en la boca, sino que se sientan como una respiración, no como un ejercicio intelectual. En el yoga lo mismo, la práctica que sea ligera, sencilla, fácil de seguir, fácil de sostener. Por supuesto siempre tendiendo a la progresión, pero que no sea una práctica forzada o llena de fricciones, sino que sea como una danza divertida en la que las personas
puedan relacionarse natural y tranquilamente con su cuerpo. Encontremos el valor en lo cotidiano, por ejemplo, en la vida diaria, ¿verdad? Lavar los platos, caminar, conversar con tu compañera, con tu compañero, con tus hijos, con tu madre, con tu padre, con el vecino, una mirada al otro, fresca, sin drama, algo directo, comunicarnos sin artificios. Entonces, bueno, por acá va el Karumi. Es decir, menos es más, llenar la vida de aire fresco, sobre todo en este mundo donde estamos tan sobreestimulados y llenos de productos de consumo. El Karumi es una forma, casi podríamos decirlo, de minimalismo espiritual. Poder simplificar nuestro entorno, nuestra agenda, sin rigurosidades tampoco, ¿verdad? Dejar espacios vacíos en nuestro día y no necesitar llenar cada minuto con productividad o con estímulos, sino permitir que la ligereza entre a través del vacío. Porque el Karumi justamente está aquí para enseñarnos a no adornar la verdad para que sea impactante, sino dejarla ser, dejarla estar como es, en su estado natural. Para cerrar, nos vamos con un brevísimo poema de Matsuo Basho que dice así: no sigas las huellas de los antiguos, busca lo que ellos buscaron. Esto fue todo por hoy en Práctica Creativa, Anatomía de las Ideas, los Pensamientos y el Movimiento. Nos vemos la semana que viene y recuerda que si este episodio te regaló un poquito de aire, pues compártelo, comenta y síguenos en @dondavid de la obviedad y @lavidyoga. Nos vemos en el próximo episodio.